Muy buenos días, son las 10:50 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pedimos disculpas por la tardanza en arrancar, pero bueno, arrancamos y venimos de otra charla que fue muy concurrida y seguramente esta lo va a hacer. A partir de este momento comenzamos a participar en vivo de la videoconferencia, primer curso online de actualizaciones en imágenes mamarias a cargo de la doctora Karina Pese. Mi nombre es Osvaldo y estaré a cargo de la moderación de este encuentro. En nombre de esta institución les doy la bienvenida y les agradezco su presencia. Les quiero recordar que durante todo el evento contarán con un área de interacción a través de esta caja de texto ubicada abajo a la izquierda de sus pantallas. Ustedes podrán escribir sus preguntas y comentarios. Estos me llegarán a mí y yo se los transmitiré a la doctora encargada del encuentro. Bueno, Karina, están conectados desde varios lugares de nuestro país, Argentina, Gran Buenos Aires, también de Latinoamérica. Bueno, estamos acá atentos y expectantes a tu charla. Buenos días y acá tenés el público. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Gracias por tomarse parte de su tiempo un sábado y sentarse a escuchar esta presentación. Bueno, quiero contarles quién soy, Karina Pese, dirijo el curso de imágenes de actualización en imágenes mamarias. Soy médica mastóloga e imagenóloga mamaria. Este proyecto surgió dado que yo también he vivido en el interior del país y sé que las grandes distancias pueden ser un inconveniente en la hora de poder actualizarnos y poder estar actualizados al día. Es por eso que sé que el lucro cesante, las grandes distancias, muchos tenemos familias, nuestros hijos, y esto significa alejarnos de nuestra familia, toda la logística de organización, por lo que considero que es importante tener cursos que se puedan adaptar a la nuevo ritmo de vida que es la tecnología. Y podemos valernos de una gran herramienta como es la tecnología online, la modalidad webinar, en donde no solamente brindamos un curso, que yo digo a veces cursos enlatados, en donde uno tiene la posibilidad de visualizarlo y repetirlo en su domicilio, sino esta modalidad nueva que es modalidad webinar, en donde en vivo estamos volcando los contenidos y podemos interactuar, en donde el que está del otro lado puede hacer preguntas y puede tener una recepción, porque muchas veces si no nos quedamos con dudas y no tenemos a quién responderla. Acá tiene esa posibilidad y también tenemos la posibilidad de tener este material y volver a visualizarlo. ¿En qué consta todo este programa? Bueno, consta de este encuentro que es el módulo introductorio, que es un módulo que es con una invitación abierta que se accedía vía invitación mail, y después se continúa con un curso que tiene 6 módulos, en donde en cada módulo vamos a contar con 2 clases de aproximadamente una hora, donde vamos a tener espacio para las preguntas, va a haber preguntas para contestar de autoevaluación, y posterior a cada módulo, aquellos que se inscriban al curso completo recibirán el primer día hábil, es decir, el día lunes, un link en donde pueden acceder al video de estos encuentros, pueden volver a visualizar las clases las veces que deseen. De esta forma sirve para repasar los contenidos y recibirán material escrito, artículos, como para reforzar los conocimientos que podamos brindarles en estos encuentros presenciales. Aquellos que se inscriban dentro de la primera semana al curso completo de imágenes mamarias recibirán vía mail un documento que escribí sobre todo lo que es la actualización del BI-RAD quinta edición mamográfico y ecográfico, todo lo que es la correlación con la mamografía, con la ecografía, que consta aproximadamente de unas 60 hojas con ejemplos y casos puntuales que nos pueden servir en nuestra práctica diaria. Este curso no solamente pretende ser un curso teórico, sino también un curso práctico, es decir, que ustedes pueden llevarse herramientas que les sirvan para ser utilizado no solamente aquel que se dedica al informe de imagen mamaria, sino aquel que tiene el trato más directo con la paciente, que sea el médico tratante. Es decir, que vamos a correlacionar todo lo que es la clínica
con las imágenes, y todo esto siempre que va a redundar en el beneficio de nuestras pacientes. Este curso cuenta con el auspicio de la Asociación de Mastología de Tucumán, AMATUC, a quienes les agradezco haberme apoyado y brindar el apoyo y el auspicio a esta y difusión de este curso, y a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán. Me une un especial cariño con Tucumán porque pude cursar la carrera universitaria de mastología en la Universidad de Tucumán. Así que agradezco a ellos el haber auspiciado este curso. La idea es presentar el temario de este módulo introductorio, en donde hablaré sobre el reporte mamográfico, cómo debe confeccionarse de acuerdo a la última clasificación, la 5ª edición del BI-RAD, todo lo que es un repaso, un up-to-date de la 5ª edición mamográfica y ecográfica, y la importancia que tiene realizar una adecuada correlación mamográfica y ecográfica. Esto es lo que trataremos en este módulo introductorio. Como bien les digo, es un módulo de introducción en donde voy a hacer hincapié en todo lo que es la terminología, el léxico y algunos algoritmos como más globales, y después puntualmente durante el desarrollo del curso hay clases específicas. Por ejemplo, hay el primer módulo en donde vamos a tratar todo el desarrollo de las microcalcificaciones con la correlación de la imagen con la anatomía patológica. Hay una clase específica de asimetrías y distorsiones, otra de nódulos, de evaluación de implantes, de evaluación de la paciente con la mama con lactancia, la mama infanto-juvenil, que son consultas que pueden llegar a tener tanto el médico tratante, ginecólogo mastólogo, como el médico imagenólogo en su práctica diaria. Todo está pensado desde un fuerte contenido y apoyo en el contenido teórico, pero tratando de brindar todo lo que es la parte práctica de mis años de experiencia. Bueno, el reporte mamográfico en esta 5ª edición, todos saben que el BI-RAD es un manual, podemos decir, en donde es una gran herramienta útil que utilizan todos los imagenólogos, ampliamente aceptada en el mundo, que contiene un léxico. El primer manual fue pensado únicamente para la mamografía y se basaba en la experiencia que tenían los médicos expertos. Era un comité de expertos que se reunieron y redactaron cómo debían ser confeccionados los informes mamográficos, con la finalidad de que todo el mundo hablara el mismo idioma y dar pautas de manejo sobre esa terminología que se utilizaba en este manual. El primer manual, como le dije, surge en 1992 y tiene lo que se llama un léxico. La definición de la palabra léxico es un libro que contiene una lista de vocabulario claramente definido, como así lo tiene el BI-RAD, y asegura que cuando un grupo de personas utilice los mismos términos, estos términos tengan el mismo significado para cada persona individual que forma parte de este grupo. Es decir, que en la concepción del BI-RAD, lo que estaba pensado por este grupo de expertos es que cuando definamos una terminología, esa terminología signifique lo mismo para un médico que está en Estados Unidos que un médico que está en Bolivia, un médico que está en Argentina. Es decir, que cuando definamos un nódulo, los 3 médicos en distintos puntos geográficos sepamos exactamente lo que significa. Como bien les dije, el primer manual fue redactado en 1992, fue ideado para categorizar todo lo que son las imágenes mamográficas y se basaba en opiniones de expertos. A medida que se fueron trabajando, siempre son muy flexibles y permite ser modificado. Inclusive en esta 5ª edición siempre está la posibilidad, deja abierta quien encuentre alguna falla, alguna sugerencia a la clasificación BI-RAD, puede hacerlo mediante un mail y da una dirección de correo en donde puedan recibir las sugerencias o preguntas que tengan a esta nueva clasificación que piensan que no esté respuesta en este BI-RAD. Igualmente siempre se sugiere que se lean las preguntas frecuentes que a veces nos olvidamos de leer, que contiene realmente el BI-RAD. Y en el año 2003 los expertos incorporan
un manual para todo lo que es la terminología del ultrasonido y de la resonancia magnética nuclear, es decir, hace 3 manejos distintos, y esperaron 10 años para lanzar lo que es la 5ª edición, que surgió a la luz de todos en febrero de 2013. Entonces, el objetivo de este grupo de expertos con la clasificación Bhairath en mamografía, ecografía y en resonancia es lograr la estandarización de los informes, reducir la confusión en lo que es la interpretación y obviamente facilitar el monitoreo, ya que en Estados Unidos tiene una gran importancia todo lo que es el control de calidad y la auditoría de su propio trabajo. Cada centro debe ser auditado, tiene una auditoría interna y una auditoría externa. Pero ¿cuál es el impacto que tiene en la práctica diaria esta 5ª edición, esta nueva edición, que realmente viene a corregir muchos errores que tenían o falencias o faltas que tenían las ediciones anteriores? Es que ha logrado reducir en gran parte la ambigüedad que puede estar en el contenido del informe, permitir una comunicación clara entre imagenólogos y clínicos, pide que haya un respeto dentro de todo lo que es la utilización de la terminología y que evitemos adornar con términos innecesarios o informes muy largos y extensos que terminan confundiendo o aburriendo incluso al propio médico, ginecólogo o mastólogo que recibe ese informe. Ofrece un informe mucho más cuantitativo, cada vez más no se basa solamente en opiniones de expertos, que si bien es muy válida porque nada mejor que la propia experiencia, sino también que se basan en publicaciones, en trabajo. Es más, los mismos expertos alientan que cada grupo de trabajo haga su propia publicación, haga el propio análisis de sus números y que vean cuáles son sus resultados y que los compartan con el mundo. Y esto lleva a un mejor control de la calidad con menores errores en la interpretación. Esto lleva a que la 5ª edición inclusive tenga, lo que vamos a ver más adelante, una disociación en algunos casos entre lo que es la categoría del Bhairath con lo que es la recomendación o la evaluación. Y permite incluso esta apertura, que es una apertura que ha tenido la medicina no solamente a nivel de las imágenes, sino a nivel de toda la medicina, es una participación incluso de las propias pacientes que puedan formar parte y decidir en la selección de cuál es el algoritmo de administración o el algoritmo diagnóstico más adecuado para ella, que es la medicina que nosotros queremos, una medicina en donde el paciente se involucre y participe en esta decisión y que pueda tomar una decisión realmente informada. La clasificación Bhairath hace hincapié que el informe mamográfico debería contener la indicación. Debemos saber si esto es una mamografía realizada por screening, es decir, una paciente asintomática, o si la paciente concurrió para realizar la mamografía por algún síntoma, lo que la transforma en una mamografía diagnóstica. Entonces, debe estar aclarado en el informe la indicación, después deberíamos describir el patrón mamográfico. En tercer punto, los hallazgos importantes que encontremos. Debemos comparar con los estudios previos, colocar la categorización Bhairath y, por último, realizar la recomendación. Con respecto a los patrones de densidad mamaria, esta 5ª edición elimina la distribución en números que tenía la densidad mamaria, se dividía en 1, 2, 3 y 4 y se basaba en percentilos, en porcentajes de tejido glandular que contenía la glándula, y todo esto llevaba a muchísimas confusiones para el médico que recibía este informe, porque tenía el número de la densidad más, que eran ACR 1, 2, 4, y más la categorización del Bhairath. Es decir, esta categorización en forma numérica era muy confusa. Por eso se eliminó y se utilizan letras A, B, C y D. La letra A corresponde a aquella parénquima mamario que es predominantemente tejido adiposo. El tipo B es el que tiene parches de tejido fibroglandular aislado. El tipo C es el heterogéneamente denso y el tipo D es el extremadamente denso. La densidad mamaria se sabe que es un marcador independiente de riesgo para desarrollar cáncer de mama, y en Estados Unidos es tal la importancia que se le da a la densidad mamaria que por ley en 25 estados se les notifica por escrito a las pacientes que presentan un patrón de densidad mamaria, una mama densa, que son las mamas de tipo C y D, y que deberían completar la evaluación más allá de la mamografía con otro estudio, como por ejemplo costo-beneficio podría llegar a ser la ecografía mamaria.
Entonces, en esta quinta edición, resumiendo conceptos que se deben llegar, ya no debemos utilizar la palabra de numérica ni cuartiles o percentilos que se utilizaban en la cuarta edición, sino que debemos utilizar la clasificación en letras. Los hallazgos que encontremos debemos describirlos. Uno de los hallazgos que podemos encontrar puede llegar a ser micros, pueden ser nódulos, pero lo primero que nos planteamos ante la evaluación de una mamografía serían respondernos estas 4 preguntas. ¿Este hallazgo es real? ¿Existe realmente o es una superposición de tejidos? ¿Qué es este hallazgo? Lo tengo que definir, le tengo que poner un nombre, tengo que decirle a dónde está localizado y debemos decirle o debemos sugerir qué es lo que debemos hacer o cuál sería el algoritmo que deberíamos plantearnos ante esta paciente. Por convención, los estudios mamográficos que se realizan son la craneocaudal en los screening y la mediolateral oblicua. La craneocaudal generalmente se hace entre 0 y 10 grados y la mediolateral oblicua entre 45 y 65 grados. Estas son las 2 incidencias que se hacen en una mamografía de screening. Es una paciente asintomática, se le hacen estos 2 pares radiológicas. Se deben colocar para su análisis e interpretación con la parte posterior enfrentadas entre sí, colocamos así por convención lo que está como si la paciente estuviera frente nuestro, bien colocada frente a nuestro. Lo que está a la izquierda de la pantalla corresponde a la mama izquierda y lo que está a la derecha corresponde a la mama derecha. Debemos decirle exactamente dónde está la o la lesión que encontramos y para eso debemos trazar una línea imaginaria que va desde el pezón hacia el plano posterior. Esta línea imaginaria, en la mediolateral oblicua, todo lo que está por encima de esta línea va a ser superior y todo lo que esté por debajo va a ser inferior. Para el craneocaudal trazamos una línea imaginaria que se va a extender desde el pezón hacia el plano posterior, que muchas veces podemos llegar a visualizar el músculo pectoral, y si no lo visualizamos y queremos estar seguros que ha sido correctamente posicionada, debemos medir la distancia que existe entre el pezón y el plano posterior. Este número, la diferencia no debería ser superior a 1 centímetro con el número de distancia que existe entre el pezón y el músculo pectoral en la mediolateral oblicua. Si existe una diferencia en la craneocaudal mayor a 1 centímetro, debemos suponer que estuvo mal posicionado y debemos repetir la craneocaudal. Pero volviendo a la localización de las lesiones. Si nosotros trazamos una línea imaginaria desde el pezón hacia el plano posterior, todo lo que está por encima es externo y todo lo que está por debajo de esa línea es interno. Es decir, que groseramente ya sí en estas incidencias ya sabemos lo que es superior, lo que es interno y lo que es externo. También debemos decir y aclarar en el informe la profundidad de las lesiones. Y nos va a hablar de un plano anterior, medio y posterior. Recordar que la mama se debe estudiar como en el sentido horario del reloj, mama derecha y mama izquierda. Debemos describir la lateralidad, el cuadrante y la hora, debemos ser lo más exacto posible. Y siempre recordar que es como que tuviéramos la paciente frente nuestra, ¿sí? Que nos mira de frente. Entonces, todo lo que está, por ejemplo, en el cuadrante súpero-externo en la mama izquierda, estará localizado entre la hora 12 y la hora 3 en nuestro informe. Pero si yo hablo del súpero-externo de la mama derecha, va a estar localizada entre la hora 9 y la hora 12. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí hay una pregunta? No, una pregunta no. Le queremos recordar a todos los que fueron ingresando más tarde del horario inicial de la charla que durante todo el tiempo tiene una caja de texto para hacer preguntas. Estas preguntas me llegarán a mí, yo se las transmitiré a la doctora Pese. Y si tiene algún tipo de inconveniente con la charla, salgan, ingresen nuevamente, que con eso se va a solucionar. Tan solo eso, Karina. Como se está aumentando la cantidad de gente que está entrando, entonces para que todos sepan que tienen esa posibilidad de poder escribir las preguntas. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que se hayan incorporado. En la primera presentación estuve hablando un poco de cuál va a ser la modalidad del curso y estábamos en la parte del léxico mamográfico, que debíamos describir todo lo que son los patrones de densidad mamaria, y cuando tenemos un hallazgo
debemos respondernos 4 preguntas, a ver si realmente la imagen es real, dónde está, debemos localizarla y debemos informarle al médico o debemos plantear un algoritmo posible de solución a esa imagen o hallazgo que estamos teniendo. Les expliqué de lo que era la lateralidad, que es muy importante, que estamos estudiando a la paciente como si estuviera frente nuestra. Debemos saber lo que es derecho e izquierda, debemos hablar de cuadrantes y debemos hablar de hora y nos valemos para eso como si la mama sigue el sentido del reloj. Bien, estamos hablando ahora que no solamente vamos a decir en qué cuadrante, en qué hora, en qué mama, sino también tenemos que brindar una referencia más, que es la distancia que tiene la imagen hacia el pezón y la distancia que existe hacia la piel. Todas esas referencias deben ser brindadas en el informe mamográfico, sobre todo si es un hallazgo que tiene sospecha y que muy probablemente esta paciente pueda llegar a terminar en una biopsia. Tiene que ser lo más claro posible la descripción de la localización. Es fundamental, y esto es una nueva importancia que se le da en esta categorización de la 5ª edición, es la importancia que tiene contar con los estudios previos. Es decir, se debe colocar en el informe que comparamos con los estudios previos si hay cambios o no hay cambios. Si no hay cambios, debemos poner no hay cambios significativos con respecto al estudio previo que se efectuó, por ejemplo, en julio del 2013. Es decir, debemos aclarar que comparamos con previos y decir de qué fechas son los previos con los que comparamos. Y si hubo algún cambio, también notificar que hubo cambios con respecto a los previos. Si yo no pongo esta leyenda, el médico que recibe este informe debe suponer que yo no lo hice. Entonces, debe ser comparado. Esto de la comparación no es algo caprichoso, sino que es muy importante, como van a ver, para un nuevo término que introduce la clasificación Beirat, que es la simetría en desarrollo. A su vez, es muy importante porque nos permite diagnosticar cosas muy sutiles o diferencias muy sutiles. Yo siempre hago cuando estoy con los residentes o los fellows, le digo, es como los juegos de las diferencias, que a veces las diferencias cuando son más groseras, son las más fáciles de diagnosticar, pero cuando es algo más sutil debemos ir buscándolo. Bien, vamos al primer descriptor, que es el nódulo. En el nódulo tenemos, no sé por qué se me está disparando la presentación, Ezequiel, no la estoy tocando y se disparó, perdón. No la toqué y se disparó, ahí la volví para atrás. Los nódulos tenemos que describir la forma, los márgenes y la densidad. En esta 5ª edición se elimina la forma lobulada, que estaba contenida en la 4ª edición, para no ser confundida con el margen, que puede ser microlobulado. Dentro de, acá le hago un esquema, después lo vamos a ir viendo uno por uno en las definiciones, como una forma más esquemática y más fácil en la visualización. Vemos que si el nódulo tiene una forma oval, es circunscripto y tiene contenido graso, tiene más chances que sea algo benigno, mientras que si es de forma irregular, es espiculado de alta densidad, más chance de que sea algo maligno. Esto a forma grosera. Con respecto a la forma, podemos decir que el nódulo puede tener una forma oval, redonda o irregular. Oval es cuando tiene una forma elíptica, redonda, forma globulosa o esférica, y irregular es cuando no responde a la forma oval o redonda. Son las 3 formas permitidas de nódulos mamográficos. En cuanto al margen, hablan de márgenes circunscriptos y márgenes no circunscriptos. Hablamos de margen circunscripto cuando nosotros podemos ver el margen o borde de la lesión del nódulo en forma completa, o por lo menos más del 75% de ese margen nosotros lo estamos visualizando en forma bien circunscripta. Si no responde a esta definición, puede ser no circunscripto. Y si es no circunscripto, acá introduce 2 términos nuevos, que son la palabra oscurecida e indistintos. Mantiene el microlobulado y el espiculado. El oscurecido se habla de que el margen del nódulo está oscurecido cuando más del 25% del nódulo, el margen está oculto, pensamos, por la densidad del parénquima mamario que lo circunda. Ese es oscurecido, a diferencia del indistinto, que no lo podemos atribuir, que no podemos ver bien el margen por la densidad glandular, sino porque es así el margen, ¿sí?
El oscurecido nos va a ayudar mucho la evaluación y la correlación ecográfica, en donde con la ecografía, como es a tiempo real y es un estudio dinámico, podemos ver bien todos los contornos y algo que era en el margen oscurecido en la mamografía puede terminar siendo circunscripto en la ecografía y ese es el que va a valer. Con respecto al microlobulado, es aquel que presenta pequeñas dentaciones lobuladas de la mama. Para hablar de margen microlobulado, recuerden que esta quinta edición eliminó la forma lobulada y se considera oval aquella nódulo que presenta hasta 2 o 3 lobulaciones. Más de eso podría responder a la forma irregular. Con respecto al espiculado, es aquel margen que presenta desde el contorno del nódulo unas finas líneas densas que forman las espículas. Es decir, que cuanto el nódulo que tenga un margen circunscripto, más posibilidad de que sea algo benigno, y cuanto tenga un margen no circunscripto espiculado, mayores posibilidades de que sea algo maligno, como la imagen de la incidencia cráneo-caudal que vemos a la izquierda de nuestra pantalla. También en el nódulo debemos evaluar la densidad. El nódulo puede tener contenido graso, que puede llegar a ser dado por un lipoma, como en este ejemplo, puede ser de baja densidad radiológica. La baja densidad radiológica es muy rara que sea dada por un cáncer. Generalmente pueden ser, cuando uno hace el correlato ecográfico, dado por los quistes. De igual densidad, es decir, comparándolo con el tejido glandular del resto de la glándula, puede ser dado por el cáncer de mama. Hasta en un 20, un 25% de los tumores malignos de la mama pueden presentar una densidad igual al resto de la glándula. Y el nódulo puede ser de alta densidad si uno lo compara con el resto del tejido glandular. Esa es la alta densidad. Esto es muy importante porque en esta quinta edición ya se había eliminado en la cuarta, pero a veces quedan esos vicios de la terminología que se arrastran y se siguen utilizando. Por ejemplo, es incorrecto utilizar la palabra visualización de densificaciones mamográficas. No debería utilizarse, ¿sí? Solamente utilizamos el término de densidad para la descripción o del parénquima mamario o la descripción de uno de los descriptores del nódulo, ¿sí? No para las asimetrías. Esto ya se había corregido en la cuarta edición, pero es algo que cuando uno recibe informes lo continúa viendo, la utilización de asimetría de densidad o densidad simétrica. Debemos erradicar esa terminología. Resumiendo, ¿qué cambió en el descriptor nódulo de la quinta edición? Eliminó entonces el término lobulado para la forma, o incorpora como nuevo términos el oscurecido y el indistinto. Otro hallazgo presunto que podemos tener en la mamografía son las asimetrías. Una nueva incorporación que tiene esta quinta edición es la asimetría en desarrollo. Si bien Cycles había hecho un artículo en el 2007 y este es un artículo del 2008 de la Radiographic, en donde se hablaba de esta terminología, pero no había sido incluida en la cuarta edición. Se incluye en esta quinta edición. La asimetría es aquel tejido que nosotros visualizamos solo en una incidencia mamográfica. La diferencia con el nódulo es que generalmente tiene los bordes externos cóncavos y presenta, si uno la analiza, la mira en detalle, grasa interpuesta en su interior. La asimetría en un 83% de los casos termina siendo producto de superposición de estructuras, es decir, por cómo posicionamos a la paciente, que se ha superpuesto las estructuras normales de la mama y me da una imagen que simula ser un hallazgo, entonces no es un hallazgo real. Cuando solamente la tenemos en una incidencia, hablamos de asimetría. Debe ser categorizada en una mamografía de screening como un BI-RADS 0 y debemos realizar cambios de angulación. Podemos hacer rodada la cráneo caudal, podemos hacer perfiles estrictos como para poner en evidencia si realmente es una asimetría. Como tip que yo siempre les digo, es comprobar si realmente es una asimetría. Entonces, para eso, lo primero que debemos ver es si está bien posicionada la paciente, que no haya un error en el posicionamiento, porque puede ser que a lo mejor no la vemos a la asimetría en la cráneo caudal,
porque, como les dije, faltó el sector posterior de la mama y no fue incluida. Si descartamos que no fue un error de posicionamiento y la simetría se mantiene, debemos hacer una compresión focalizada. Gracias. Si con la compresión focalizada vemos que se desproyecta, debemos recategorizar la imagen y ponemos un BIRAT 2 porque era producto de superposición de estructuras. Pero si en la compresión focalizada y magnificada la imagen se mantiene y debemos decir esto es real, entonces la tengo que buscar en la otra incidencia y aquí nos valemos de lo que es las triangulaciones. Cuando veamos en el módulo de asimetrías, les voy a enseñar los trucos que nos podemos valer para triangular las lesiones y poder encontrarlas. Recuerden entonces que el 83% de esas asimetrías que se ven en las mamografías de screening terminan siendo, una vez que yo las evalué, producto de superposición de estructuras. La simetría focal. La simetría focal, a diferencia de la simetría, la vamos a ver en las dos incidencias mamográficas, en la craneocaudal y en la medio lateral oblicua. Es decir, vemos la simetría en las dos incidencias. Ocupa menos de un cuadrante, eso es la diferencia que tiene la simetría focal con la simetría global. Entonces, la vemos en las dos incidencias, comparamos siempre con la mama contralateral, porque para hablar siempre de asimetrías debemos haber efectuado una comparación con la glándula contralateral. Es muy útil esto de ir abriendo como si fuera un abanico y ir comparando con la mama contralateral, y así podemos ver que la contralateral, la mama derecha, no presenta en el sector interno esta asimetría que sí la presenta la mama izquierda. Entonces, hacemos una compresión focalizada, podemos hacer un perfil estricto y podemos estudiarla con mayor detalles. Si tenemos una simetría focal, generalmente en las incidencias magnificadas podemos ver que presentan áreas radiolúcidas en su interior y esto forma parte del tejido glandular de la mama. Podemos realizar rastreos ecográficos dirigidos para ver si en ese sector en donde veíamos la simetría focal vemos alguna imagen, por ejemplo, nodular. En las asimetrías globales son aquellas asimetrías que vemos también en las dos incidencias mamográficas, pero ocupan un volumen mayor, ¿sí? Respetan toda la definición de la simetría. Tienen generalmente el borde externo cóncavo, a diferencia del nódulo que es convexo. Tiene generalmente áreas radiolúcidas grasas interpuestas en su interior, pero ocupan un volumen mayor, es decir, un cuadrante. Generalmente la simetría global, excepto que sea palpable, no tiene mayor valor, es una variante de la normalidad de la mama. Pero atención, si es palpable o coincide con algo palpatorio señalizado por la paciente, cambia el valor y esto puede ser un signo de una lesión maligna. Entonces, lo primero que yo me planteo como tip es ver si esto es realmente una simetría global o es realmente que hay una diferencia en todo lo que es las técnicas de imágenes, sobre todo si todavía seguimos trabajando con mamografías analógicas y en donde a veces no tenemos, trabajamos con técnica manual y hicimos alguna diferencia en lo que es la técnica, o puede ser porque esté mal posicionada la paciente que no está bien relajada y no la podemos comprimir bien porque le causa dolor, y a veces el no poder comprimir bien la mama, no podemos estirar bien los tejidos y nos van a dar imágenes falsas por superposición, y a su vez puede hacer que un tejido que no es tan denso pueda parecer denso y simular, por ejemplo, una asimetría global. También puede ser atribuido a que la paciente haya tenido un descenso importante de peso, y sobre todo cuando comparamos con estudios previos. Entonces es muy importante que si la paciente refirió un volumen de pérdida de masa corporal importante, que nosotros lo debemos anotar, el técnico hay que insistirle que lo anote y que eso es un dato que el que va a informar la placa lo tiene que tener. También importante tener dato clínico si la paciente está bajo terapia hormonal sustitutiva. Sabemos que si aquella paciente que utiliza terapia hormonal de reemplazo, cualquiera sea la forma oral o por parches, con el uso en el tiempo puede dar aumento de la densidad mamaria, y esto no es algo patológico, sino es un proceso esperable por la medicación. Vamos a ver uno de los módulos en donde vamos a ver ejemplos de pacientes bajo distintas medicaciones y que los cambios que se pueden llegar a ver durante el curso con las distintas medicaciones que utilizan.
También puede ser producto de una cirugía, una paciente que tuvo una cuadrantectomía, es decir, sacó todo un cuadrante. Obviamente si la comparamos con la mama contralateral, la mama que no fue operada puede simular que tiene una asimetría global. También puede ser esta asimetría producto de un traumatismo, un gran hematoma que tiene la paciente y nos va a dar una imagen de asimetría global, o bien de alguna infección, abscesos que pueda tener la paciente. Entonces, asimetría global es un hallazgo que se puede encontrar hasta en un 3% de los casos de mamografías de screening. Generalmente no tiene un valor patológico, forma parte de una variante normal, pero sí toma importancia si la paciente coincide con una área palpatoria o un nódulo palpatorio por parte de la paciente. La asimetría en desarrollo. La asimetría en desarrollo es un término que incorpora la 5ª edición. Ya la venían, hay como les dije, hay publicaciones del 2007 de Cycle, hay publicaciones del 2008, en donde se venía utilizando esta terminología y se venía demostrando en números la importancia de una asimetría en desarrollo. Una asimetría en desarrollo se puede ver hasta en un 3% de los exámenes mamográficos, y para hablar de este término, ¿qué significa? Significa una asimetría nueva, no presente en estudios previos, o una asimetría que estaba en estudios previos, pero que aumentó de tamaño o aumentó de densidad cuando uno la compara con los estudios previos. Entonces, es importante que hagamos hincapié, que contemos con los estudios anteriores, como en este caso ideal, tenemos la primera que se hizo la paciente en el 2011, 2013 y 2015. Y de esta forma podemos ver la evolución, si existe o no existe una asimetría, que en este caso sí existe una asimetría en desarrollo. ¿Qué valor? Como les dije, el BI-RADS cada vez más se basa en trabajo, en publicaciones y en números. Es así que el 13% de las asimetrías en desarrollo detectadas en mamografías de screening terminan siendo malignas, y el 27% de las asimetrías en desarrollo diagnosticadas en mamografías diagnósticas terminan siendo carcinomas. Es decir, que es muy importante que tengamos los estudios previos para poder utilizar esta terminología. No podemos utilizar el término de asimetría en desarrollo si no contamos con estudios previos para comparar. Otro descriptor que describe minuciosamente el BI-RADS son las microcalcificaciones y las calcificaciones mamarias. Todas las estructuras de la mama se pueden calcificar, ¿sí? La glándula, la piel, las arterias, cada estructura que forma parte de la mama se puede calcificar. Acá el BI-RADS hace una división muy categórica entre lo que son las calcificaciones típicamente benignas y las calcificaciones de sospecha. Elimina de la 4ª edición, en donde las de sospecha las dividía de intermedias y de baja sospecha. No. Ahora, o son benignas, típicamente benignas, que no necesitarían ningún estudio en el algoritmo diagnóstico más, o son de sospecha y debemos estudiarlas. Si son típicamente benignas, con las 2 incidencias mamográficas que hacemos en una mamografía de screening, podemos definirlas y podemos categorizarlas como 2. Es decir, no hace falta que nos pongamos a describir que tienen, por ejemplo, las calcificaciones en piel, que están localizadas en el surco submamario y que tienen un centro radiolúcido. No, solamente vamos a hacer a veces una descripción un poco más profunda si pensamos que puedan llegar a ser confundidas por el médico que va a interpretar esa mamografía como un hallazgo patológico que nosotros no hemos tenido en cuenta y que se nos ha pasado en nuestro diagnóstico. Sino con decir calcificaciones de origen dérmica, calcificaciones de piel en el informe mamográfico es suficiente. ¿Cuáles son las típicamente benignas? Piel, las vasculares, las popcorn, que son las de fibroadenoma en involución, en varas o en varillas, las redondas o puntiformes, en anillo, que es un nuevo término que incorpora esta categorización BI-RADS, las distróficas, en leche cálcica, que son las de origen microquística, y las calcificaciones de sutura. Si nosotros las vemos claramente que son así en las 2 incidencias, le puedo poner un 2 sin hacer ninguna otra incidencia más. Con estas 2 me basta para ponerle un BI-RADS 2. En el módulo, en el primer módulo de este curso, que es microcalcificaciones, les voy a hablar de cada una con más detalle, con muchos ejemplos y con tips prácticos para diferenciar, a veces cuando nos encontramos en problemas, para diferenciar si son realmente típicamente benignas y si son calcificaciones de sospecha que nos pueden llegar a dar un dolorcito de cabeza.
Las excepciones de estas calcificaciones